Facebook vuelvan vuelvan a conectarse. Bueno, ya estamos, espero y todo esté bien, que no falle el internet. Bueno, vuelvo a repetir, estamos viendo el tema, los 5 niveles del alma. Primero es Neshama, que está en la cabeza, luego sigue el Ruach, que está en el corazón, luego sigue lo que es la Nefesh, que está en el hígado, y posteriormente está Hayá. Hayá es una luz luminosa que rodea nuestro cuerpo, y Yehidá es lo que nos une al Creador. O sea, es el hilo espiritual, o podríamos decir, por ejemplo, el wifi, ¿verdad? Es la señal que nos conecta con Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, tan importante esos 5 elementos del alma, ¿sí? Recordemos, estos 5 niveles del alma, según la Torá, aunque la Torá menciona principalmente, ¿verdad?, Nefesh y Neshama, como tal, ¿verdad?, presente en los profetas y en el texto sapienciales describe 5 niveles o dimensiones del alma. O sea, se puede mencionar como 5 niveles del alma o 5 dimensiones del alma, ¿sí? Como les decía, la Nefesh es el alma vital. Y luego, la Nefesh está en el lugar que es la sangre y el cuerpo, ¿sí? De la Nefesh vienen los impulsos naturales, emociones básicas, deseos, conexión con la vida física. Y como veíamos la cita ese día de Vayikra de Levíticos capítulo 17, verso 11, donde dice, porque la Nefesh de la carne está en la sangre, ¿sí? O sea, la vida está en la sangre. Por eso, quise hacer como un resumen nuevamente sobre esto que ya vimos, porque vamos a ir avanzando más profundo sobre este tema para poder entender cuando una persona muere, entender, ¿verdad?, qué pasa con estos 5 elementos cuando la persona muere, ¿sí? Entonces es tan importante entender estos 5 niveles del alma. Tenemos, ¿verdad?, como dije, la Nefesh, que es el alma vital. Y de la Nefesh viene lo que son los impulsos naturales, las emociones básicas, los deseos, la conexión con la vida física. Por eso el Nefesh está muy apegado a lo material, a lo literal, ¿sí? Pero el Ruach, luego sigue el Ruach, ¿verdad? El Ruach es el espíritu del hombre. Y el Ruach, como comentábamos, ¿verdad?, está en el corazón. Y del Ruach viene las emociones elevadas, la disposición moral, el carácter, las intuiciones del bien y del mal. Por eso es tan importante el Ruach, porque del Ruach viene las emociones elevadas, disposición moral, carácter, intuición del bien y del mal, ¿sí? En la Torá aparece la palabra Ruach más de 300 veces para hablar del espíritu humano y del espíritu de Yahweh sobre las personas, ¿sí? Por ejemplo, en Shemot o en Éxodo capítulo 31:3, ¿verdad? Ahí vemos el ejemplo que dice que Yahweh dio un Ruach de sabiduría a Betzalel, ¿sí? Cuando Yahweh le dio las ordenanzas, ¿verdad?, que Betzalel tenía que construir todos los utensilios
del Mishkan, Yahweh le dio del Ruach de sabiduría, o sea, le dio de su Ruach, ¿sí? Entonces es tan importante el Ruach. Luego sigue la Neshama. La Neshama es el alma divina, o sea, lo más elevado, ¿verdad? La Neshama es el alma divina, lugar donde se encuentra en la mente la conciencia, y su función es la capacidad de conocer a Yahweh, conciencia espiritual, inspiración y creatividad divina, vida eterna. Es lo que Yahweh insufló en Adán directamente, ¿sí? Cuando le da la Neshama, que es el alma divina, ¿sí? Luego sigue Hayá. La Hayá es el alma viviente superior. El lugar donde se encuentra es, como les decía, la Hayá rodea el cuerpo, es un campo espiritual. O sea que cuando una persona ya no se guía a través del Nefesh, sino de la Neshama, tiene el privilegio de que Hayá rodee su cuerpo, ¿sí? Su campo espiritual. Es una protección, ¿sí? Pero para lograr tener Hayá, necesitamos elevar nuestra Neshama, o sea, estar en lo que es Neshama. O sea, que el ser humano ya no esté guiado por la Nefesh, sino por la Neshama. Bueno, ¿en qué nos ayuda la Neshama? Hayá. Hayá, su función de Hayá es conexión con la presencia superior de Yahweh. Es vida espiritual profunda, revelación profética. Por ejemplo, todos los Nevi'im, todos los profetas de los cuales están en la Tanaj, ellos tenían Hayá. Y todo varón que ve profecía o que se le revelan cosas proféticas, esa persona ya está en Hayá. O sea, su Neshama está elevada, ¿sí? Posteriormente sigue Yehidá. Yehidá es la unidad perfecta, y el lugar de Yehidá es más allá del cuerpo, ¿sí? Su función es la relación indivisible con Yahweh, identidad eterna, fuente de la verdadera vida. Es el nivel más alto del alma, la parte que no puede ser destruida. Jamás será destruida Yehidá, sí, porque es algo muy elevado. Como les decía hace un momento, Yehidá es comparada como la conexión que tenemos con Yahweh muy arriba de nuestra cabeza, como el wifi, ¿verdad? Que da la conexión entre el ser humano y Yahweh. Pero eso depende el nivel en lo rujot que esté la persona. Por eso es que es importante, con todo este mensaje, Yahweh nos invita a crecer en lo rujot, crecer en lo espiritual, elevar nuestra Neshama, porque Yahweh le da el libre albedrío al ser humano de elevar su Neshama hasta el nivel que quiera la persona. Puede elevar su nivel de espiritualidad hasta donde quiera el ser humano. O sea, Yahweh nos da ese libre albedrío. Es algo hermoso, ¿verdad? Y bueno, vamos a considerar, como les decía, Guf es el cuerpo. A veces, muchas ocasiones no le damos importancia al Guf, que es el cuerpo, que es el recipiente de nuestra Neshama.
Pero vamos a hacer una reflexión y vamos a considerar que nuestro guf, nuestro cuerpo, nuestro recipiente es muy importante delante de Yahweh. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque sin este recipiente, sin nuestro cuerpo, no podríamos, o sea, no hay forma de que elevemos nuestra Neshama, sino que la Neshama podemos elevarla a través de las acciones que hacemos a través de este recipiente, o sea, de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es que el cuerpo es tan importante, porque el alma, la Neshama sin cuerpo, no puede elevarse. Entonces es importante el cuerpo. Por eso es que hay muchas misbah, muchos mandamientos, o más bien todos los mandamientos, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando Yahweh da el mandamiento, la misbah de guardar Shabbat, de guardar el día de reposo, ¿cómo es que lo hacemos? No a través del Ruach, sino lo hacemos literalmente, ¿sí? Para que nuestra Neshama se eleve. Por ejemplo, ¿cuál otro mandamiento podríamos poner de ejemplo? Que podríamos, o sea, que a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando una persona viene a los pies de Yahshua HaMashiach, viene a su bendita Torah y hace tevilá, hace la inmersión en agua. ¿Qué es lo que se sumerge en agua? Pues el recipiente, ¿verdad? El cuerpo. O sea, es tan importante el cuerpo, la vasija, el recipiente, donde está nuestra Neshama. Por eso es que delante de Yahweh nuestro cuerpo, dice en el Brit Hadashah, ¿verdad? Dice que el cuerpo es el Mishkan, donde habita la presencia divina de Yahweh. Pero no habita en cualquier Mishkan. Ese Mishkan tiene que estar en Kedushá, en apartamiento de todo lo pagano, de todo lo que a Yahweh no le agrada, ¿sí? Para que sea un Mishkan donde Yahweh pueda habitar, ¿sí? Nuestra amada Jolea dice, la Torah de alimentación es a través de nuestro recipiente. Así es. La misbah de no comer alimentos prohibidos que no cumplan con las dos características. ¿Cómo es que obedecemos esa misbah? Pues es a través de nuestro cuerpo. Cuando una persona quiere elevar su neshama, ¿qué es lo que hace? Se postra a orar, dedica ayunos, y todo eso ¿con qué se hace? Con el recipiente, con el cuerpo. Por eso es que el cuerpo es tan importante mantenerlo en Kedushá, en santidad. Y bueno, con eso podemos entender que también el cuerpo es importante, ¿sí? Porque cuando una persona muere, pues tanto el Nefesh como el Ruach, como la Neshama, como Hayá, como Yehidá, dejan el cuerpo, ¿verdad? Y entonces pues ya no hay forma de cumplir con misbah, ya no, porque ya no existe el recipiente, ¿sí? Entonces, tan importante que es nuestro cuerpo. Por eso es que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque a través de nuestro cuerpo es como vamos cumpliendo con muchos preceptos, con muchos mandamientos, a través de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, también demos la importancia a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque a veces, bueno, decimos, es que lo importante es lo rujot, lo espiritual. No, también nuestro cuerpo es importante, porque sin cuerpo no podríamos elevar nuestra neshama, ¿sí? Bueno, eso quise considerar eso para poder
entender la importancia de nuestro recipiente, nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, el cuerpo, ¿verdad? Sirve de recipiente, la nefesh mueve el cuerpo, o sea que sin nefesh también el cuerpo no se mueve, porque la nefesh es la que le da vida al cuerpo. Y el ruaj es el que gobierna las emociones y la moralidad. O sea que si el cuerpo solo tuviese nefesh y no tuviese ruaj, no tuviésemos ni emociones ni conociéramos lo que es lo moral, sino que a través del ruaj es que experimentamos emociones y experimentamos lo que es la moralidad. O sea, todo es tan importante, ¿verdad? Y la neshama, si el cuerpo solo tiene nefesh y ruaj y no tiene neshama, pues también no tendría la función de iluminar la mente y conectarse con lo divino. O sea, todo es importante, ¿sí? Entonces, la neshama nos ayuda a iluminar la mente, ¿sí? Y conectarnos con lo divino. Entonces, todo es importante. Si no tuviésemos neshama, no podríamos conectarnos con lo divino. Entonces, todo es importante, tanto el guf como la nefesh, como el ruach y como la neshama. Y también si nosotros no tenemos hayá, que es la que nos rodea, la que nos protege, nos da vida espiritual profunda. O sea que cuando un ser humano no tiene una espiritualidad profunda, es porque no tiene hayá. Entonces es importante que el cuerpo tenga nefesh, ruach, neshama y hayá, para que tenga una espiritualidad profunda, ¿sí? Y también pues tiene que tener yehidá, que es lo que conecta al hombre con su origen eterno. Entonces, si tenemos esos 5 elementos, vamos a entender tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? Vamos a entender nuestro propósito por el cual estamos en esta realidad, porque Yahweh nos permitió venir a esta realidad, a esta dimensión, para cumplir una misión, un propósito, un objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, el propósito de la anatomía del alma según la Torá, relación con Yahweh, cada nivel del alma permite mayor cercanía a la presencia divina. Como punto número 2, nos da restauración, que es la teshuvá, el arrepentimiento, para que se entienda, volver a Yahweh, reordenar el alma del caos del nefesh, ya que el nefesh, como comentaba, en el nefesh, pues bueno, del nefesh viene lo que es lo carnal, en pocas palabras, o sea, lo terrenal, lo que son los deseos, todo lo que es de este mundo, ¿sí? Entonces, bueno, tan importante que es entender cada nivel del alma, pues para trabajar en ello, ¿verdad? Para trabajar en ello y elevarnos, ¿verdad? Elevar nuestro nivel de espiritualidad. Entonces, bueno, el ruaj, ¿verdad? El ruaj gobierna las emociones y la moralidad. Neshama ilumina la mente, conecta con lo divino. Hayá rodea y protege, dando vida espiritual profunda.
Yehidá conecta al hombre con su origen eterno. Todos estos niveles del alma juntas forman la identidad completa del ser humano en la Torá. Y bueno, podríamos, ¿verdad?, considerar algunos personajes, ¿verdad?, de la Taná, que podemos ver que ellos tenían esos 5 niveles del alma. En este caso tenemos a Moshe, tenemos a Eliyahu, tenemos a Hanok, ¿sí? Todos estos varones fueron varones que elevaron su vida hasta, o sea, en estos 5 niveles del alma, ¿verdad? Y bueno, el propósito de la anatomía del alma según la Torá es la relación con Yahweh. Cada nivel del alma permite mayor cercanía a la presencia divina, que es lo que todo ser humano busca, ¿verdad? Cada día tener un nivel del alma más elevado, tener una conexión más cercana con la presencia divina, ¿verdad? Entonces, bueno, también a través de ello pues viene la santidad, la kedushá. La Torá ordena acciones para purificar los niveles del alma, ¿sí? Hay muchas acciones que la Torá nos ordena para purificar los niveles del alma, o sea, para elevarnos, ¿sí? El destino eterno, la parte eterna del alma, es la Neshama, Yehidá, regresan a Yahweh, ¿sí? O sea que cuando una persona muere, ¿verdad?, la parte eterna del alma, que es la Neshama, y Yehidá, regresan a Yahweh. Como dice en Eclesiastés, bueno, vamos para allá, Eclesiastés, vamos a considerar esa cita. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Bueno, vamos para allá, vamos a buscar esta cita. Eclesiastés, bueno, voy a leer en esta traducción. Eclesiastés. Capítulo 12, verso 7. 12, 7. El capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Rúa vuelve a Elohim que lo dio, ¿verdad? Entonces, bueno, lo más elevado del ser humano es la Neshama y Yehidá. Entonces, cuando una persona muere, tanto Yehidá y tanto Neshama vuelven a Yahweh, ¿sí? Regresan a Yahweh, ¿sí? Y bueno, pero posteriormente vamos a hablar a profundizar más cuando una persona muere, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿sí? Pero bueno, ya posteriormente vamos a profundizar sobre qué sucede cuando una persona muere, qué pasa con estos 5 elementos del alma, ¿sí? Pero bueno, como punto número 6, la Torá enseña que el alma es una estructura compleja y sagrada. No es un concepto abstracto, sino una anatomía espiritual diseñada por Yahweh para que el hombre pueda vivir, sentir, pensar, discernir, amar, servir y unirse al Creador, que es lo más importante, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la anatomía espiritual diseñada por Yahweh para que el hombre pueda vivir, sentir, pensar, discernir, amar, servir y unirse al Creador, ¿sí? Es tan importante todo esto porque a través de ello pues es como uno tiene esa conexión con Yahweh. Entonces, bueno,
Comprender estos niveles transforma la manera en que uno vive, se relaciona con los demás y camina delante de Yahweh. Por eso es importante entender cómo es que Yahweh creó al ser humano, para poder comprender estos niveles, transformar la manera, ¿sí? Transformar la manera en que uno vive. ¿Cómo se relaciona uno con los demás? Y cómo camina uno delante de Yahweh. Ese es el propósito. Para ser mejores seres humanos. Para hacer el bien. Para no hacer el mal, sino siempre ir pensando en hacer el bien al prójimo. Por eso Yahshua HaMashiach dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que haciendo esa misvá, es como tú elevas tu alma, tu neshama, en estos 5 niveles. Que quizá pues alguien diga, es que no es fácil, es que nada es fácil, es un trabajo de todos los días que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a continuar ya que es muy profundo todo esto y bueno, poco a poco pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? La Torá revela que la creación del hombre no fue un acto simple, sino una obra maestra compuesta por múltiples dimensiones: cuerpo, aliento divino, impulso vital, espíritu moral y conciencia celestial. En el pensamiento hebreo antiguo, el ser humano es una integración de niveles que viene de Yahweh, diseñados para funcionar en armonía. O sea que todo va en armonía, ¿sí? Entender la anatomía del alma es entender el propósito de la existencia. Es lo que les comento, que es tan importante entender estos 5 elementos para poder entender el propósito de la existencia. Yo creo que a todos nos interesa saber nuestro propósito de existencia. ¿Para qué? Para cumplir con ese propósito. Porque si no cumplimos con el propósito el cual Yahweh nos envió a esta realidad, a esta dimensión, cuando nos presentemos delante de su presencia, nos los va a demandar. Entonces no es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil cuando nos presentemos delante de la bendita presencia de Yahweh. No va a ser nada fácil y que nos diga por qué no cumpliste el propósito de tu existencia. Y si le decimos, es que yo nunca supe cuál era mi propósito. Precisamente tenemos que trabajar en ello para saber cuál es el propósito de la existencia, ¿sí? El origen de la conciencia, la lucha interna entre el bien y el mal. Precisamente para eso es conocer estos 5 elementos del alma, para conocer la lucha interna entre el bien y el mal. Y la conexión eterna entre el hombre y su creador, que eso es lo más importante, la conexión eterna entre el hombre y su creador. Yo creo que todos los que estamos conectados en el estudio, eso es lo más importante, ¿verdad? Tener esa conexión eterna entre el hombre y nuestro creador. Y eso es lo que buscamos todos, cada día tener una conexión más íntima, más perfecta, más intimidad con Yahweh. Entonces, bueno, fundamento dentro de la Torá principal de Bereshit, capítulo 2 y 7, ¿verdad? Es entender cómo es que Yahweh formó a Adán. Y de Adán, pues bueno, venimos todos, ¿verdad? Venimos todos, todo ser viviente.
Entonces, bueno, vamos a considerar un poco, ¿verdad?, de lo que comentábamos, lo que son, por ejemplo, el afar, que es el polvo de donde fue tomado del afar, del polvo, para ser formado Adán. Era la materia física, ¿verdad? Luego sigue el aliento, que es la Neshama, el origen divino, el ser viviente, que es la Nefesh, que es la integración, el cuerpo más el aliento, ¿sí? En un solo pasuquín está la anatomía básica, cuerpo formado más aliento infundido, el alma viviente. O sea, todo está en Bereshit 2:7, ¿sí? En un solo pasuquín, en una sola porción, ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, luego sigue lo que es la Nefesh, lo que le decía, integración cuerpo más aliento. Y el tercero es elementos directos de la Torah, por ejemplo, Guf es el cuerpo, no es enemigo del Ruach, es parte de la creación muy buena. La Torah lo honra, ¿sí? La Torah honra al Guf, al cuerpo, mediante por ejemplo, la pureza, el mikveh o la tevilá, de lo que mencionábamos, guardar Shabbat, por ejemplo, los varones, la circuncisión, a través de hacer el Brit Milá, ¿sí? Están elevando el cuerpo, o sea, el cuerpo. Por eso digo, si no hay recipiente, si no hay cuerpo, no podríamos cumplir con todos estos misbot, ¿sí? Entonces, el cuerpo sirve como un recipiente para niveles superiores del alma, ¿sí? Entonces, para eso es el cuerpo. El cuerpo sirve como recipiente para niveles superiores del alma. Si no tenemos cuerpo, no podemos elevar nuestra alma. Entonces, bueno, como les decía, lo más bajo es la Nefesh, donde vienen los impulsos primarios, el hambre, la sed, el deseo, instintos de supervivencia, emociones básicas, miedo, ira, placer, vida física. O sea, viene todo lo literal, viene de la Nefesh, ¿sí? Por eso es que debemos de trabajar mucho en el Nefesh para dominar todos esos impulsos, ¿sí? El Ruach, pues el Ruach es el nivel más alto, emociones elevadas, capacidad moral, carácter, inspiración, discernimiento entre el bien y el mal. El Ruach recibe influencia del Ruach de Elohim, el Ruach de Yahweh, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El que vimos de Betzalel, ¿verdad? Betzalel dice que Yahweh le dio el Ruach de sabiduría. Y también a los profetas, ahí en Números capítulo 11, verso 25, dice que el Ruach que reposó sobre los profetas, ese Ruach pues es el Ruach de Yahweh. Y en Jueces capítulo 3, verso 10, ahí dice, ¿verdad?, que el Ruach que capacita a los jueces. O sea que todos estos personajes tuvieron Ruach. Yahweh les dio de su Ruach para que fueran capaces de cumplir esa misión por la cual Yahweh los envió a esta dimensión, a esta realidad. La Neshama, este es el nivel más elevado, mencionando directamente en la Torah. Su función, como comentábamos, es inteligencia espiritual, capacidad de comprender la Torah.
reflexión profunda, conciencia moral avanzada, conexión con Yahweh. Y bueno, podemos ver la cita, vamos para allá, libro de Job, capítulo 32, verso 8. Vamos a ver esa cita de Job o Job, capítulo 32. Capítulo 32. Capítulo 32, verso 8. Dice el verso 8, pero es el ruach del hombre, el aliento del Shaddai, que le da entendimiento. ¿Sí? Ahí vemos que dice, pero es el ruach del hombre, el aliento del Shaddai, que le da entendimiento. ¿Sí? Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que es la Neshama del Todopoderoso da entendimiento. La Neshama desciende directamente de Yahweh a cada persona. El nivel superior del alma es la tradición de Israel. Además de Nefesh, Ruach, Neshama, tenemos, ¿verdad?, a Hayá y Yehidá, como hemos visto. Estos niveles no contradicen la Torá, más bien explican dimensiones espirituales presentes en figuras como los que mencionábamos, que es Moshe, Eliyahu, Daniel y Adán antes de pecar, ¿sí? Estos varones, ¿verdad? Estos tuvieron niveles muy elevados, o sea, ellos tenían los 5 niveles del alma, ¿sí? Estos varones que fue Moshe, Eliyahu, Daniel y Adán, ellos tuvieron los 5 niveles del alma, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. A ver, amadas, quiero interactuar un poco. De estos 4 personajes que estoy mencionando, hace falta un personaje muy importante. A ver, amadas, para que interactuemos un poco. ¿Quién falta? Un personaje muy, muy elevado, que por lógica él se manejaba ya en estos 5 niveles del alma. Mencioné, ¿verdad?, a Moshe, a Eliyahu, a Daniel y a Adán antes de pecar. Pero falta un personaje, amadas, de los cuales está en la Tanaj, que era muy, o sea, él, por lógica, ¿verdad?, que se manejaba ya dentro de esos 5 niveles del alma, ¿sí? A ver, amadas, pongan su comentario. ¿Quién creen que falta ahí de estos varones, que es Moshe, Eliyahu, Daniel, Adán, antes de pecar? Bueno, falta ese otro personaje que a nuestra amada Jod Valeria dice Hanok. Así es, mi amada, Hanok. También la amada Jod Lea dice Hanok. Así es, este varón Hanok también fue uno de los varones que elevó su Neshama hasta lo más alto, y por lógica que él tenía los 5 niveles del alma, ¿verdad? Lo que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, ¿verdad? Y bueno, como les decía, Hayá, el alma viviente superior, es una capa espiritual que rodea el cuerpo como un campo luminoso. Esa es Hayá. Entonces, bueno, yo creo que todos queremos tener Hayá, ¿verdad? Que es el alma viviente superior. Es una capa espiritual que rodea el cuerpo como un campo luminoso, ¿sí? Nuestra amada Jod Débora en Facebook dice Hanok. Así es, mi amada, Shalom, Shalom, Laila To, mi amada Jod Débora.
Bueno, amadas, disculpen si alguien más puso comentarios en Facebook y no los veo. No es que no quiera tomar en cuenta, sino que no me aparecen. Ahorita solo me aparecieron los comentarios de la nuestra amada Hot Débora. Y sí, realmente, pues bueno, entre esos varones, pues está Hanoc, ¿verdad? Ya que Hanoc, pues era un varón muy entregado a Yahweh. Y bueno, quiero volver a repetir, amadas, lo que es Hayá. Hayá es el alma viviente superior. Es una capa espiritual que rodea el cuerpo como un campo luminoso. Su función es la capacidad profética, sensibilidad a lo celestial, espíritu de vida superior, influencia directa del Ruach HaKodesh. Este nivel explica por qué algunos podían experimentar visiones o revelaciones. O sea que todo varón o varona que tiene la capacidad de profecía y tiene la sensibilidad a lo celestial o tiene el espíritu de vida superior y tiene influencia directa del Ruach HaKodesh, quiere decir que esa persona ya está en Hayá. Entonces es algo hermoso, ¿verdad? Porque ya tiene el don de profecía, ya tiene la sensibilidad a lo celestial, tiene un espíritu de vida superior, tiene influencia directa del Ruach HaKodesh, o sea que el Ruach HaKodesh usa a esa persona, ¿sí? Yahweh usa a esa persona a través del Ruach HaKodesh. Pero sí se puede ver, amadas, o ajín, sí se puede ver cuando una persona sí ya está en Hayá y cuando una persona todavía está en Nefesh. Porque cuando una persona todavía está en Nefesh, todavía su forma de actuar es muy carnal, muy materialista, ¿sí? Y una persona que ya está muy elevada en su Neshama en Hayá, pues ya prácticamente es un nivel muy elevado, donde practica la profecía, la sensibilidad a lo celestial, la influencia directa del Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, bueno, bendito Yahweh porque nos dio todos estos niveles para elevar nuestra alma. Y claro que sí se puede, pero depende de cada ser humano, ¿sí? Y Yehidá, la unidad perfecta, es la parte del alma que siempre está unida a Yahweh, aunque la persona esté, vuelvo a repetir, Yehidá es la unidad perfecta, es la parte del alma que siempre está unida a Yahweh. O sea, es lo que nos conecta con Yahweh, ¿sí? Como les decía, es como un hilo que está conectando el ser humano con Yahweh, ¿sí? Y bueno, su función es identidad eterna, punto indivisible con el Creador, vínculo directo con la vida eterna, fuente de la verdadera chispa divina. La Yehidá es la raíz indestructible del alma humana. Tan importante, ¿verdad? Y bueno, ahí ya tenemos nuevamente los 5 elementos del alma. Es que quizá vuelva a repetir, dirán, pero es que es como muy amplio para poder entender a profundidad la función de cada elemento del alma, ¿sí? Entonces, bueno, cada nivel está dentro del anterior como capa de un ser multidimensional. O sea que eso es multidimensional, ¿sí? O sea que a través de ello, pues podemos elevar nuestra alma
Y bueno, la función espiritual de cada nivel. La función espiritual de cada nivel es el nefesh, restauración moral. Ahora viene la restauración, ¿sí? ¿Para qué nos sirve restaurar esa parte? En este caso, si yo restauro mi nefesh, ¿sí? La Torá purifica el nefesh ordenando, por ejemplo, alimentación sana, ¿sí? Pureza sexual, buen trato al prójimo, control de impulsos, que es lo más difícil, controlar nuestros impulsos. Yo creo que al ser humano eso es lo que más le cuesta, el control de los impulsos, ¿sí? Pero ese es el trabajo para restaurar nuestra nefesh, ¿sí? Primeramente, alimentación sana, lo que marca la Torá. Luego la pureza sexual, el buen trato al prójimo y control de impulsos, que es lo más difícil. Controlar los impulsos, pero no, bueno, es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Entonces, el ruaj, para elevar el ruaj, la Torá ordena amar a Yahweh, amar al prójimo, discernimiento espiritual, carácter kadosh o carácter santo, para que se entienda, ¿verdad? O sea que tenemos que practicar esto para elevar, para la elevación moral del ruaj. Amar a Yahweh, amar al prójimo, discernimiento espiritual, carácter kadosh. Y la neshama, ¿cómo iluminar nuestra neshama? La neshama se activa a través del estudio de la Torá, a través de la jodma, del entendimiento y del temor reverente a Yahweh. O sea que con estas cuatro que practiquemos, con eso estamos iluminando nuestra neshama. Es a través del estudio de la Torá, a través de la sabiduría, del entendimiento y del temor reverente a Yahweh. Pero ¿por qué dice que a través de la sabiduría y el entendimiento, la jodma y la biná? Es a través de la jodma y la biná, pero de la Torá. O sea, a través de la sabiduría y del entendimiento de la Torá. Es como iluminamos nuestra neshama, ¿sí? Entonces, bueno, con eso ya sabemos cómo trabajar en todos estos elementos. Hija ya, para experiencia divina, debemos de experimentar lo que son revelaciones, visiones, inspiración profética, dirección sobrenatural. Y Yehidá es máxima unión, ¿sí? Es la máxima unión, es parte que regresa a Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, relación entre los niveles, una persona puede estar viva físicamente, ¿sí? O sea, una persona puede estar viva físicamente, o sea que su nefesh activo, pero débil espiritualmente, o sea que su ruaj apagado, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, una persona puede estar viva físicamente, ¿sí? O sea que tenga nefesh, porque la nefesh pues también es la que da la vida, porque acuérdense, la nefesh está en el hígado y es la que purifica la sangre, o sea, el hígado purifica la sangre, ¿verdad?
hace un filtro, lo que explicaba la amada Jodestefi. Entonces, bueno, una persona puede estar viva, ¿sí? Pero débil espiritualmente, o sea, su ruaj apagado. O confundida. Cuando una persona está confundida, su neshama está oscurecida, no está iluminada. Miren que esto debemos de reflexionar en esto. Es tan importante, o sea, una persona puede estar viva físicamente, pero débil espiritualmente, o sea, su ruaj apagado. Y puede estar confundida. Cuando una persona está confundida, su neshama está en tinieblas, en oscuridad. O sea que todo eso no es bueno. Cuando una persona está en confusión, tiene que trabajar para que su neshama no esté en oscuras, sino que esté con esa iluminación, ¿sí? Entonces es importante poder actuar en todo esto, ¿sí? Ya vamos terminando porque pues ya nos pasamos de la hora, pero bueno, solamente voy a llegar a una parte donde vamos a, por decirlo así, terminar esta parte y bueno, ya mañana seguiríamos con hasta llegar a lo que es ¿qué pasa con todos estos niveles del alma cuando una persona muere? ¿Sí? Y bueno, ya posteriormente vamos a ver lo que se conoce como reencarnación, ¿sí? Porque a través de conocer estos 5 elementos del alma, es como que se entiende todos esos temas, ¿sí? Entonces, bueno, la Torá restaura, une el nefesh al ruaj, eleva el ruaj hacia la neshama y permite que la hayá y la yejidá iluminen a la persona. ¿Qué es lo que hace? Es la Torá, ¿sí? La Torá restaura, une el nefesh al ruaj, ¿sí? Y eleva el ruaj hacia la neshama. Permite que la hayá y la yejidá iluminen a la persona. Este proceso se llama Tikkun HaNefesh, ¿sí? Este proceso del cual estoy mencionando, que la Torá restaura, une la Nefesh al Ruach, eleva el Ruach hacia la Neshama y permite que la hayá y la yejidá iluminen a la persona. Este proceso se llama Tikkun HaNefesh, restauración del alma. Entonces, bueno, si una persona siente que está viva físicamente, pero siente que su ruach, su espíritu, está apagado, o se siente confundida, está en graves problemas. Tiene que ir a la Torá para ser restaurada y así una la nefesh con el ruach y eleve el ruach hacia la neshama y permita que la hayá y la yejidá iluminen su persona, su vida. Y entonces a través de hacer eso, pasaría por el proceso que se llama Tikkun HaNefesh, restauración del alma. Entonces, si hay una persona que está escuchando a través de este estudio, que sienta que está viva físicamente, pero débil en lo espiritual, o que se sienta confundida, que no sepa su propósito de vida, necesita hacer tikkun, rectificación del alma. Es importante, porque cada ser humano vinimos a esta realidad, a esta dimensión con un propósito.
para cumplir un propósito importante que Yahweh, por el cual nos envió. Bueno, como conclusión de este estudio, la Torá enseña que el hombre es una criatura compleja con niveles espirituales que van desde los impulsos básicos hasta la conexión eterna con Yahweh. La anatomía del alma muestra el diseño perfecto del Creador, el potencial espiritual de cada persona y el camino para elevar la vida desde el nivel animal, que es la Nefesh, hasta la unidad con Yahweh, que es Yehidá. Entonces, bueno, reflexionemos en todo esto y que Yahweh nos ayude, ¿verdad? Nos ayude para poder poner en práctica todo lo aprendido, para poder elevarnos en estos 5 niveles del alma, que es Nefesh. Bueno, vamos a empezar de lo más alto, que es la Neshama. Recordemos, la Neshama está en la cabeza, luego sigue el Ruach, que está en el corazón, luego sigue la Nefesh, que está en el hígado, y Hayá es lo que nos protege alrededor de nuestro cuerpo. Y Yehidá es el hilo espiritual que nos conecta entre nosotros y el Creador. Entonces, esos 5 niveles son tan importantes. Pero bueno, pues ya se fue el tiempo. Bendito Yahweh que nos permitió estudiar, por decirlo así, esta tercera parte del estudio, lo que es la anatomía del alma o los 5 niveles del alma. Y con esto entender, ¿verdad?, cómo fue creado el ser humano, vamos a poder entender mejor qué sucede cuando una persona muere, cuando una persona parte de esta realidad. Y bueno, ya al conocer estos 5 niveles del alma, vamos a hacer como un poquito énfasis en los animales. Los animales pues tienen un cuerpo, ¿verdad? Tienen un guf. Tienen nefesh, ¿sí? Que es donde vienen los deseos. Porque un animal tiene deseos. Le viene el deseo de comer, el deseo de la sed, el deseo de, pues, prácticamente lo que siente un ser humano, ¿verdad? Al tener nefesh. Tiene ruach, ¿sí? Porque el ruach es donde vienen los sentimientos. A nuestras amadas que tienen mascotas en casa pueden darse cuenta que un perrito o un gato sí tiene ruach, porque ellos se siente que ellos llegan a querer a su amo. De hecho, bueno, se dice, ¿verdad?, que el perrito es el amigo más fiel del hombre. Y los que hemos tenido de mascota un perrito nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces cuando uno llega a casa, el perrito mueve su colita, que está contento porque llegó su amo. Entonces, ¿por qué experimenta el sentimiento, ¿sí? El sentimiento de las emociones, porque tiene un ruach, pero no tiene neshama, porque un animalito no tiene la necesidad de elevarse espiritualmente, ni tampoco pues tiene hayá, y mucho menos yehidá, ¿sí? Entonces, bueno, todos los animales tienen un guf, que es el cuerpo, tienen el nefesh y tienen el ruach, pero no tienen neshama, ni tienen hayá, ni tienen yehidá, ¿sí? Bueno, antes de terminar el estudio, quise un poquito considerar
sobre los animales. Y bueno, disculpen que hoy sí me pasé más con el estudio, ya que son prácticamente las 8:21. Y bueno, para nuestras amadas que están en otro país, pues bueno, ya para ellas ya es más tarde. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una tefilá para darle toda Rabá Yahweh por este estudio. Y bueno, mañana, no sé, quizá mi esposo dé estudio mañana, pero si por alguna situación no da estudio, que no pueda por su trabajo, entonces estaríamos viendo pues la tercera, la cuarta parte de lo que es los 5 niveles del alma. Vamos a orar para darle toda Rabá Yahweh, para agradecerle. Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam avinu malkeinu. Yahweh, te damos toda Rabá por la oportunidad que tú nos das de escudriñar, estudiar tu bendita palabra. Toda Rabá, Padre Yahweh, por el mensaje, porque a través del mensaje, Padre Yahweh, podemos entender y comprender que debemos de elevar nuestra Neshama en estos niveles espirituales, los cuales tú diste al ser humano. Nos diste el privilegio, Padre Yahweh, de poder elevar nuestra Neshama hasta lo más alto, para tener una relación íntima contigo, Padre Yahweh. Te damos toda Rabá por este momento, derrama bendición, verajá, de todo tipo a nuestras amadas que se unieron, a los ajín que se unieron a este estudio, a todo el pueblo de Israel, derrama verajá, derrama bendición de todo tipo. Quien está Laila, Padre Yahweh, nos permitas un descanso reparador y nos permitas levantarnos por la parte temprana. Y en cada momento, Padre, apartarnos para tener esa comunicación contigo, Padre Yahweh, ya que tú quieres, Padre, que tengamos esa intimidad contigo, esa relación íntima en cada momento. Bendito Yahweh, te doy toda Rabá por este momento. Te damos toda Rabá, Avinu Yahweh, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, damos toda Rabá Yahweh por este momento, que Yahweh les bendiga grandemente. Y bueno, nos vemos mañana, primeramente Yahweh. Laila Tov, Shalom, Shalom, Laila Tov, amada Sahayot, Shalom, Shalom, Laila Tov.